Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Alejandro Gómez Guzmán, estudiante del Centro Universitario de Tonalá de la carrera Médico Cirujano y Partero del grupo Z01. El día de hoy les hablaremos sobre lo que es la diabetes insípida central. Mi equipo está conformado por mis compañeros Eduardo Donay Padilla de Anda, Sebastián Alejandro Segura Huerta, Jorge Alejandro Vázquez Lavis y yo, su servidor, Alejandro Gómez Guzmán. Para iniciar, daremos una breve explicación sobre lo que es la patología. En definición, la diabetes insípida es un trastorno que es poco común pero muy importante dentro de la clínica, el cual consta de un desequilibrio de los líquidos dentro de nuestro cuerpo. Esto debido a la incapacidad de la reabsorción de agua dentro de nuestros riñones, lo que provoca una gran cantidad de orina muy diluida. La fisiopatología. La diabetes insípida central se presenta cuando el cuerpo tiene bajas cantidades de vasopresina, la cual es una hormona que se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis. Sin esta vasopresina, los riñones no pueden reabsorber agua de manera normal, lo cual genera justamente la excreción de una orina altamente diluida. La vasopresina actúa sobre las acuaporinas, las cuales son las encargadas de permitir la reabsorción del agua dentro de nuestros riñones, en específico de las nefronas. Al haber una baja cantidad de esta hormona vasopresina, pues no se abren estos canales de acuaporinas, lo que genera que esta reabsorción no aparezca y se genere un volumen de orina muy diluido, generando así también uno de los síntomas principales de esta enfermedad, que es una sed excesiva. Bien, me presento, soy Eduardo Donay Padilla de Anda y les hablaré acerca de los síntomas de la diabetes insípida central. A causa de que no hay suficiente vasopresina para volver a reabsorber el agua, el cuerpo busca cubrir estos líquidos que estás excretando de más, por lo que presentas una sed excesiva, intensa o incontrolable, para poder retomar estos líquidos que se están excretando y que deberían de ser reabsorbidos. Por lo tanto, el volumen de la orina va a aumentar, la misión va a aumentar igualmente, la cantidad de veces que vamos a orinar, y la orina por lo tanto va a estar muy diluida y pálida, gracias a la cantidad de líquido, de agua que se está excretando. Bien. Tenemos que el diagnóstico puede tomarse en cuenta el historial clínico y los síntomas que se presentan, pero igualmente tenemos exámenes que pueden ayudar a diagnosticarlo, como es observar la cantidad de sodio que hay en sangre y su osmolaridad, que normalmente está relacionada con deshidratación hiperosmolar gracias a la falta de este líquido. Podemos hacer la prueba de provocación con desmopresina, la cual es un medicamento que funciona, tiene la misma función de la vasopresina. Podemos ver cómo actúa esto. Tenemos una resonancia magnética de la cabeza para poder observar si hay un daño en el hipotálamo, que normalmente puede estar relacionado con un trauma. El nivel de copeptina en suero. Tenemos que esta es un precursor de la vasopresina y nos podría dar indicios de que, sería más bien para descartar que no existe un problema con esto, ya sea que no se genera la vasopresina por falta de este o no se genera por el proceso de la generación de esta. El análisis de orina, que nos puede servir para observar su concentración que hay y su osmolaridad, porque tenemos un cierto rango para saber la cantidad que es normal por excretar. Y la diuresis, que en sí es la formación de orina en el riñón. Bien. Tenemos que el tratamiento se puede tratar, como les había comentado, con la desmopresina o la DDAVP, que son medicamentos que tienen la misma función de esta y se pueden administrar como inyección aerosol nasal o tabletas. Tenemos que el pronóstico, tenemos que su desenlace clínico depende del trastorno subyacente. Esta enfermedad no es mortal, es compatible con la vida, no ocasiona muerte prematura y normalmente con el tratamiento y estilo de vida adecuado, el paciente puede tener una vida común, normal, sin presentar estas complicaciones de esta enfermedad. Muy bien. Por último, tenemos la epidemiología, que es algo rara, aunque en México no existen cifras exactas por falta de datos de estos. Tenemos que llega a presentarse en una persona de cada 25,000, lo que representa el 0.004%. Muy bien, continuamos con mis compañeros. Continuando con nuestro caso clínico, es un masculino de 8 años de edad sin antecedentes familiares o perinatales. Cursó sano hasta los 2 años, presentando polidipsia y poliuria, con ingesta aproximada de 1.5 litros de agua, que aumentó progresivamente hasta los 3 litros. Abundantes y numerosas misiones, dificultad para dormir. No presentó algún antecedente de cefalia o traumatismo. A partir de los 3 años se refirió de tensión de crecimiento,
recibió tratamiento con indometacina durante 6 meses con disminución de poliuria y polidipsia. A los 4 años se suspende la indometacina y se inicia tratamiento alcalinizante con solución de citratos e hidroclorotiazida sin mostrar alguna mejoría. Fue revalorado a los 6 años por poliduria, polidipsia e nicturia. Desnutrición crónica aguda leve, sin datos de deshidratación, con 3 litros de micción al día y de 3 o 4 micciones por la noche. Fue sometido a la prueba de privación hídrica, donde se aplicó desmopresina, presentando después de 8 horas de la aplicación un total de 3 micciones con volúmenes de 50 a 100 mililitros. Al inicio de la prueba mostró un sodio sérico de 138 miliequivalentes por litro, un potasio de 4,1 miliequivalentes por litro, una creatinina de 0,3 miligramos por decilitro. La osmolaridad sérica fue de 284,5 miliosmoles kilogramo y su osmolaridad urinaria de 66,25 miliosmoles kilogramos. Al finalizar la prueba, su sodio sérico fue de 145 miliequivalentes por litro, un potasio sérico de 4,2 miliequivalentes por litro, su creatinina de 0,3 miligramos por decilitro. Su osmolaridad sérica fue de 298,5 miliosmoles kilogramo y una osmolaridad urinaria de 68,06 miliosmoles kilogramo. Fue catalogado como diabetes insípida central idiopática, iniciando tratamiento con desmopresina, requiriendo ajustes intermitentes de las dosis de desmopresina y se llevó a cabo un perfil hormonal completo con evidencia de probable deficiencia de hormona del crecimiento. Contó con un sodio y osmolaridad normal, sin evidencia de acidosis metabólica. Sus estudios de resonancia magnética se mostraron sin alteraciones evidentes. Bueno, ahora yo les daré la explicación bioquímica correspondiente a la patología diabetes insípida central. Antes de entrar como tal la explicación de la patología, me gustaría darles primero la explicación de cómo se da un estímulo de orina. El estímulo de orina se da gracias a la hormona vasopresina, también llamada hormona antidiurética, la cual es producida principalmente en la neurohipófisis y se recolecta o se almacena dentro del hipotálamo. Esta hormona también está implicada en el control de la osmolaridad plasmática y en menor proporción al volumen y la presión sanguínea. Antes de pasar a cómo es su ejecución de la hormona de vasopresina, me gustaría hablarles cómo está estructurada químicamente. La vasopresina es una hormona peptídica compuesta por 9 aminoácidos. De estos aminoácidos en la posición 1 y 6 corresponden a cisteína y forman un puente disulfuro. Ahora sí, tratando en temas bioquímicos, la ejecución de la vasopresina se da principalmente en el riñón. Para ser más específico, se da en el túbulo colector para incrementar su permeabilidad al agua y así permitir un equilibrio osmótico entre el intersticio medular y la orina. Esto genera que se extraiga agua de la orina, se disminuye el volumen urinario y quede más concentrada la misma orina. Bueno, entrando a la patología, la diabetes insípida central se da gracias a la deficiencia a la deficiencia de la producción de la vasopresina. En el caso de la diabetes insípida, al verse comprometida esta hormona, el trabajo que realiza frente al riñón se ve comprometido de una manera significativa, lo que provoca al paciente o la persona afectada libera una gran cantidad de orina. Una persona con rangos adecuados de orina llega a excretar de 3 a 4 litros al día normalmente. Una persona con deficiencia de esta puede llegar a excretar hasta 20 litros en un solo día. Como bien lo llega a decir este texto, la hormona vasopresina ayuda a que se dé una correcta excreción de orina en donde se dé concentrada y sea una menor cantidad. En la diabetes insípida central se ve principalmente afectada la hipófisis, lo que actúa para no producir correctamente esta hormona. Al no ser producida correctamente esta hormona, el riñón, principalmente el túbulo colector, no realiza el trabajo adecuado para este tipo de adecuación, lo que provoca que se excrete una gran cantidad de orina y que no esté totalmente concentrada como debería de. La ejecución de la vasopresina, de una manera más específica, al no presentarse un estímulo de la vasopresina, las acuaporinas 2, que son las que se encuentran principalmente en el riñón y en el túbulo colector, no ejecutan la reabsorción, lo que provoca en el paciente la presencia de poliuria y polidipsia. El estímulo de sed se da por el aumento de sodio, lo que provoca una deshidratación hipernatrémica. Como mis compañeros lo mencionaron anteriormente, uno de los síntomas claves de la diabetes insípida central es grandes rasgos de sed
además de poliuria y polidipsia. Aquí, como bien lo pudo explicar, se da gracias a que las aquaporinas 2 no reciben el estímulo de la vasopresina. Al no recibir este estímulo, no trabajan de una manera adecuada, dejando que el agua o la orina totalmente pase y desemboque en la vejiga, lo que produce que se dé el estímulo rápido de orina. Así el paciente tiene poliuria y polidipsia. Bueno, pasemos a la diabetes en el caso clínico. Mi compañero Jorge anteriormente les explicó el caso clínico, donde la hormona se vio altamente alterada, lo que provoca en el paciente valorado una gran sintomatología correspondiente a esta patología. De la misma manera, los médicos se encargaron descubrieron que se trataba de diabetes insípida central por factor de la hormona. Algo que les ayudó a los médicos a encontrar correctamente el diagnóstico después de un mal diagnóstico, como lo fue el de la diabetes insípida nefrogénica, como fue el primer caso, fue que nuestro paciente tampoco presentaba una producción correcta de hormona del crecimiento, lo que les permitió valorarlo desde la hipófisis, en donde se dieron cuenta que con diversos estudios correctamente era diabetes insípida central, ya que como tal no se producía vasopresina ni tampoco hormona del crecimiento. Así, de esta manera, el paciente se vio muy afectado por ambas hormonas y fue controlado correctamente con los respectivos tratamientos. Por último, concluimos que la diabetes insípida central es una afección directamente en la producción o almacenamiento de la hormona antidiurética, mejor conocida como vasopresina, por un daño relacionado con la neurohipófisis o el hipotálamo. Esta afección daña directamente al riñón, lo que provoca una excreción de orina masiva. Esto trae al paciente una deshidratación hiponatrémica, lo que también provoca una alteración en la presión del paciente. La diabetes insípida central enseña que la simple reposición de la hormona faltante puede restablecer por completo el equilibrio hídrico y salvar vidas. Esta patología subraya la importancia crítica del diagnóstico diferencial, rápido para distinguir de otras causas de poliuria. Esas son nuestras referencias tomadas para esta exposición. Muchas gracias por su atención.